Muy buenos días, estimados participantes. Les doy la bienvenida a este módulo número 2. En esta ocasión vamos a compartir el taller online Conciencia Fonológica y Aprendizaje Inicial de la Lectura. Como ustedes recordarán, es importante tener en cuenta la definición de la conciencia fonológica. Entendamos y recordamos que la conciencia fonológica es una habilidad para manipular los segmentos del habla. Recuerden, la conciencia fonológica es a nivel oral. Todas las actividades que nosotros hacemos en esta etapa, el niño lo hace a nivel oral y no necesariamente ve las palabras, ve las letras. El niño va escuchando, va sintiendo, va reconociendo las sílabas, las palabras, los fonemas, y esta manipulación se da en la medida que el niño sea capaz de separar las palabras y unir las sílabas y los fonemas. Es muy importante que nosotros hagamos todas las actividades para llegar al nivel de los fonemas, que es el más importante en la conciencia fonológica. En este módulo veremos las sílabas. Las sílabas es una parte del lenguaje oral muy natural. La mayoría de niños logran desarrollar los trabajos de conciencia fonológica a nivel silábico, porque nuestro lenguaje, el español, es un idioma prácticamente silábico. Es por eso que muchos niños no tienen dificultad en las tareas de conciencia fonológica a nivel silábico. Recordemos también los niveles de la conciencia fonológica. En el módulo anterior observamos muchas actividades para trabajar la conciencia léxica, la palabra. Vamos a ver actividades para trabajar la conciencia silábica y la conciencia fonémica. En algunos libros ustedes podrán encontrar conciencia léxica o conciencia de la palabra. La conciencia léxica es la habilidad metalingüística que consiste en identificar las palabras que componen las frases. Las tareas que se realizan en la conciencia léxica son la segmentación, la omisión y la adición. Ya tanto sus tareas de separar, omitir, quitar y adición, agregar. Los niños que desarrollan una adecuada conciencia léxica, es decir, identifican las unidades de las palabras de manera oral cuando se encuentran en el proceso de la escritura, no realizarán uniones o fragmentaciones en las palabras. Este es un error muy frecuente en el primer grado, cuando los niños ya pasan del lenguaje oral al lenguaje escrito. No tienen muy claro dónde termina una palabra y dónde empieza otra palabra. La evidencia científica nos dice que estas dificultades se deben a la falta de conciencia léxica que pueden tener los niños. No sienten cuándo acaba una palabra o cuándo empieza una palabra. Y para prevenir estos errores a nivel escrito, es muy importante trabajarlos a nivel oral. Cuando nosotros hablamos de las palabras, nosotros tenemos que tener en consideración que existen dos tipos de palabras. Las palabras de contenido, que están conformadas por los sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios, es decir, que tienen un significado. El niño puede leer la palabra o escuchar la palabra carro, perro, teléfono. Inmediatamente va a tener una representación visual de ello. En cambio, las palabras relacionales, como los artículos, las conjunciones, las preposiciones y los adjetivos demostrativos, nos sirven para relacionar. No tienen un significado por sí solas. Por ejemplo, si yo les digo el, la, no tenemos una representación simbólica de esas palabras, pero sí nos ayudan a relacionar las palabras de contenido. Es decir, el principal objetivo de estas palabras es unir y relacionar las palabras de contenido. En la siguiente oración, Leticia juega en el parque, observamos que hay tres palabras de contenido. Leticia
juega y parque, que inmediatamente nosotros podíamos asociar a una imagen. Y dos palabras relacionales, en y el. ¿Por qué es importante saber los tipos de palabras? Porque cuando nosotros trabajemos la conciencia léxica, se van a dar cuenta que los niños tienen más dificultad en separar las palabras relacionales, porque no tienen contenido y no saben dónde empieza o dónde acaba. Es muy típico que los chicos se confundan y digan ala, ¿no? En vez de decir ala y juntan, en vez de poner a la, lo colocan todo junto, ala o de, el, porque estas palabras, a pesar de ser tan pequeñas, el niño tiene que darse cuenta que tienen un espacio dentro de la escritura, que se tiene que desarrollar primero a nivel oral. Las tareas de la conciencia léxica. En la conciencia léxica, nosotros vamos a hacer las siguientes tareas. Segmentar palabras, separar palabras, es decir, que el niño tiene que saber contar y dividir cuántas palabras hay en una oración. Para que el niño logre eso, nosotros tenemos que empezar con oraciones muy cortas, pero que tengan significado. Ojo con el tema de oración. En una oración siempre debe haber una acción, ¿no? Yo no puedo decir una oración, la casa, ¿no? La casa no es una oración. Siempre tiene que haber una acción o un verbo para yo poder determinar qué es una oración. Sustituir palabras. La sustitución de palabras es la tarea que consiste en cambiar una palabra por otra dentro de la frase. Una vez que el niño reconoce las palabras, es importante que el niño pueda cambiar el orden que hay entre ellas. Omitir palabras. La omisión de palabras es la tarea que consiste en quitar, tapar una palabra de la oración. Esta tarea es muy compleja porque el niño tiene que, digamos, ocultar esa palabra, no decir esa palabra y seguir con las palabras anteriores. Influye también un componente de memoria, que si los chicos tienen dificultad en estas tareas, es importante tomarlo con mucha atención. Añadir palabras. La adición de palabras es la tarea que consiste en ir agregando palabras a la frase. Entonces, si nosotros tenemos un chico que sabe segmentar, que sabe omitir, que sabe sustituir, tranquilamente va a poder ir agregando palabras y formando frases mucho más largas. Cambiar el orden es una tarea bastante compleja, por eso se recomienda hacerla al final, en que consiste variar la posición de los elementos en diferentes tareas. Ustedes recuerdan que en primer grado muchas de las tareas es que a los chicos se les dan las palabras desordenadas y el niño tiene que ordenar. En esta tarea muchos niños tienen dificultad, pero es porque no lo han trabajado antes a nivel oral. Si nosotros prevenimos y trabajamos de manera oral, estas tareas van a tener bastante éxito en el lenguaje escrito. Por ello es la importancia de la conciencia fonológica. Vamos a ir uno a uno ahora explicando cada una de las tareas. Segmentar palabras de una frase. Las tareas de segmentación consisten en dividir y contar las palabras que conforman la frase. En este caso, los alumnos deben seguir una secuencia que va de lo más simple a lo más complejo. Como les mencionaba, yo no voy a empezar a dividir una palabra que tenga 5, 6, 7 frases, 7 palabras, porque nuestro niño va a tener dificultad. Lo ideal es trabajar con oraciones formadas primero por 2 palabras, sujeto-verbo. Luego sujeto, verbo y objeto. Y luego ya vamos incluyendo más palabras de contenido y palabras relacionales. Recuerden que la segmentación o el nivel de la palabra se empieza a trabajar desde los 3 años de edad. Desde los 3 años de edad. Pero si su niño en primer grado tiene dificultades para separar las palabras, vamos a tener que recurrir también a estas tareas para que pueda alcanzar esa conciencia de dividir cada una de ellas. Cuando yo digo, el pintor lleva los pinceles, yo le voy a pedir al niño que dé las palmas por cada palabra, que camine, que utilice instrumentos musicales, que pueda, digamos, hacer palmadas por cada una de las palabras y pueda utilizar preguntas claves. Por ejemplo, si el niño observa esta figura, yo le puedo preguntar, ¿quién es? ¿No?
El pintor, ¿qué hace? Lleva. ¿Qué lleva? Los pinceles. De esta manera, con las preguntas que yo puedo ir monitoreando, con es quién, qué o qué hace, puedo ir alargando el número de palabras que hay en una oración. En el ejemplo, las osas toman té. Yo le puedo preguntar, ¿quiénes son las osas? O de repente le puede poner nombre a las osas. ¿Qué hacen? Toman. ¿Qué toman? Té. Por favor, da una palmada por cada palabra escuchada. Entonces, una vez que yo voy acompañando el trabajo, la segmentación de las palabras, el niño va siendo consciente de cuántas palabras escucha. Sustituir palabras en diferentes oraciones. Esta tarea consiste en cambiar una palabra en la frase. Se recomienda que el niño siga la siguiente secuencia para sustituir las palabras. Primero, sustituir el objeto. Entendemos que el objeto puede ser el lugar donde se está o el objeto que se está utilizando en la oración. Sustituir el verbo, sustituir el sujeto y sustituir dos elementos en la frase. Aquí tenemos una figura. Le ponemos un nombre. ¿Quién es? Pepito. ¿Qué hace? Toma. ¿Qué toma? Agua. Si nosotros sustituimos el objeto, le pregunto, Juan toma agua. Cambiemos la palabra agua. Inmediatamente el niño me puede decir a manera oral, Juan toma leche. Juan toma jugo. Juan toma limonada. Juan toma... Entonces vamos agregando y cambiando la palabra agua. Luego vamos a cambiar ahora el verbo. Si a Juan toma agua, cambio la palabra toma, ¿qué podría decir? A ver, pensemos en palabras. Juan compra agua, Juan pide agua, Juan lleva agua, Juan vende agua, Juan regala agua, Juan. Muchas palabras, muchas oraciones. Fíjense la riqueza de vocabulario que también podemos ir desarrollando con los chicos. Ahora sustituir el sujeto. Uy, aquí podemos jugar con cada uno de los nombres de los chicos, en este caso de la oración. Y sustituir dos elementos de una frase. A ver, ahí les decimos, a ver, ¿qué te parece si sustituimos el sujeto y el objeto? ¿No? Y prácticamente le decimos el nombre y lo que hace o lo que toma. Entonces puedo ponerle, ¿no? Carlitos, toma leche. Juanita, toma jugo. Ya cambié dos palabras. Espero que haya quedado claro esta tarea que se da la oportunidad para hacer muchos juegos a nivel oral. Aquí también podemos hacer algo ya más complejo con preposiciones. La muñeca está encima de la silla. La muñeca está debajo de la silla. La muñeca está detrás de la silla. La muñeca está atrás de la silla. Y podemos ir cambiando y sustituyendo cada una de las palabras. Omitir las palabras en diferentes oraciones. La tarea consiste en quitar palabras de una frase. Como mencioné anteriormente, esta es una tarea compleja que exige cierta demanda cognitiva en los chicos. Se sugiere seguir la siguiente secuencia para omitir las palabras. Primero, omitir el sujeto, omitir el objeto, omitir el verbo y después dos o más palabras en la frase. En la omisión léxica, de repente, tenemos que invertir más tiempo. Personalmente, les comento que es una tarea que sí me demanda mayor número de actividades en mi programación. Al niño le cuesta no decir la palabra que tiene que omitir. Para eso yo hago juegos. Primero decirlo, dilo en voz bajita, dilo en tu mente. Trata de pensar la figura, trata de pensar en la palabra para que no la digas, porque es una tarea compleja. Tenemos algunos ejemplos.
Carla come sandía. Quitemos el objeto, sandía. ¿Qué quedaría? Carla come. Ahora vamos a quitar el sujeto. Yo les hago, ¿no? O dilo en tu mente. Come sandía. Ahora el verbo. Carla, sandía. Carla, sandía. Añadir palabras en diferentes oraciones. La tarea consiste en agregar palabras en la frase. Es importante considerar las actividades de juego oral. En un inicio se puede mencionar una frase con 2 palabras y se pide a los niños que vayan agregando una palabra adicional. Por ejemplo, el profesor puede iniciar la frase diciendo, Luis come, y otro niño va agregando una palabra a la frase, ¿no? Luis come pan. Luis come pan con. Luis come pan con pollo. Luis come pan con pollo y Luis come pan con pollo y lechuga, ¿no? Esta tarea también ayuda mucho a la memoria secuencial. Tarea importante para desarrollar la lectura en los niños. ¿Ya? Muchos de los niños que tienen problemas en la lectura se deben a factores de memoria, que el niño no son capaces de retener la información. Imagínense, si no desarrollamos este nivel de memoria a nivel de palabras, cuando él tenga que retener los sonidos para leer, va a ser muy difícil. Por eso, esta actividad, tanto para desarrollar la conciencia fonológica, también ayuda para trabajar la memoria. A ver, ponemos acá, Luis escribe, Luisa escribe una carta, Luisa escribe una carta a, Luisa escribe una carta a su mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos agregando, cómo vamos colocando más palabras y que la frase siga sin perder sentido? Porque eso también es lo importante, que la frase siga teniendo el sentido que se pide. Cambiar el orden de las palabras en diferentes oraciones. Como les mencioné también, esta es una de las tareas más complejas y por eso es recomendable hacerla al final. La tarea consiste en ordenar palabras para formar una frase. También se puede cambiar el orden de las palabras para formar frases diferentes. Se presenta al niño 3 imágenes que representen una frase. Es importante que las tarjetas estén separadas para que el niño pueda manipularlas y armar las frases de manera diferente. En este material, en el módulo, ustedes van a encontrar enlaces para buscar acciones. Es importante que ustedes tengan figuras de acciones recortadas, plastificadas, para que puedan armar estas oraciones. El trabajo en conciencia léxica es bastante sencillo, pero sí demanda de un material especial. Por eso se les ha mandado links para que ustedes puedan recortar tarjetas de imágenes. Incluso también lo podrían hacer con las fotos de sus propios niños. Personalmente les cuento, yo he pedido trabajo mucho con los padres de familia y en cierta ocasión les pedí que me manden 5 fotos de los niños haciendo acciones. Lavando, tendiendo su cama, leyendo un cuento, barriendo, comiendo, durmiendo, corriendo, pero eran acciones de ellos mismos. Entonces tenía un vocabulario de acciones muy simpático que generaba el interés por los chicos y hacíamos oraciones. Entonces, en esta oración, por ejemplo, María barre la cocina. Si yo cambio de posición, barre, María, cocina, la. ¿Qué otra opción tengo? Barre, la, María, cocina. Y cada vez que va saliendo una oración diferente, yo les pregunto a los chicos, ¿está bien? ¿Suena bien? ¿Se escucha adecuadamente? ¿Tiene el mismo significado? ¿Será lo mismo decir María barre la cocina que la cocina barre María?
o cocina, barre la María. Entonces, es muy importante desde ese campo, desde el campo oral, trabajar muchas actividades para que el niño sea consciente de que cambiando las palabras uno pueda tener otro significado. El lenguaje oral está inmerso en la conciencia fonológica, porque nuestros chicos todavía no tienen un lenguaje escrito. Es solo sugerido las palabras que yo he puesto debajo de las tarjetas. Lo ideal es que ustedes trabajen con las palabras sin letras, sin palabras. El niño solamente tiene que, mirando la figura, tratar de entender el nombre o la acción o lo que voy a hacer. En este caso he utilizado una estrella para representar las palabras relacionales, que son las palabras que no tienen contenido. Eso es algo que puede hacerse a común acuerdo, pueden poner una estrella, un círculo, un cuadrado, incluso si tendrían dos palabras relacionales dentro de la oración, también podrían colocar dos signos diferentes, para que el chico entienda que ese espacio o esa palabra que va a mencionar no tiene una representación, pero sí ocupa un espacio dentro de la oración. ¿No? Entonces, a ver, pensemos en una oración que haya dos palabras relacionales. ¿No? Podríamos decir, la niña María barre la cocina. Y en este caso también tenemos la. Entonces podríamos colocar una estrella también, ¿no? La niña María barre la cocina. Entonces tenemos dos palabras relacionales similares que pueden estar representadas por la misma figura. Es muy importante que ustedes consideren las actividades que se van a ir dando en este módulo. Van a tener un acompañamiento siempre por mi parte para resolver algunas dudas. Estoy compartiendo este artículo científico muy interesante acerca de la intervención preventiva en las dificultades de la lectura y escritura, de la revista ELFA, una revista especializada en dificultades en el aprendizaje de la lectura, y ustedes van a tener que responder cómo impacta la intervención de la conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura. ¿Ya? Esta respuesta sugiero que tenga alguna cita bibliográfica del texto que acaban de leer para que puedan fundamentar su respuesta. Así como hacer, digamos, un comentario sobre la lectura, también tendrán que hacer la intervención sobre el aporte de un compañero. Luego vamos a hacer una actividad 2, que ya no, aquí dice un trabajo individual, será un trabajo grupal, donde ustedes van a hacer el mapa conceptual del módulo de la conciencia léxica. ¿Ya? Sugiero que este mapa conceptual de la conciencia léxica esté organizado por tareas, definición, actividades, para que ustedes puedan tener muy claro y recordar bastante bien qué cosas se tienen que hacer en este nivel. Y luego la actividad 3, que sí, me imagino que va a ser un poco densa para ustedes, es también una actividad grupal para desarrollar actividades en la conciencia léxica. Se les está pidiendo 6 fichas para que ustedes puedan realizar. 2 fichas de segmentación léxica, una para segmentar 3 palabras y otra para segmentar más de 3 palabras, una ficha de sustitución léxica, una ficha de omisión léxica, una ficha de edición léxica y una ficha para cambiar el orden. Lo importante es que acuérdense, en cada una de estas fichas solo deben estar figuras. No debe haber palabras, porque la conciencia fonológica es oral todavía en este nivel. No coloquen ninguna palabra y que sí, por favor, los gráficos representen muy claramente las acciones que ustedes quieren hacer y que se entienden. Entonces, los invito a seguir trabajando este material. El módulo tiene datos muy importantes. He tratado de incluir enlaces para que ustedes puedan tener materiales y puedan, digamos, acceder a ellos fácilmente, ¿no? Internet nos brinda muchas posibilidades para tener tarjetas, que es lo más importante, y ustedes después puedan saberlos utilizar con sus chicos. Muchas gracias, queridos participantes. Estaremos atentas a sus necesidades. Ya saben, pueden escribirnos al correo diplomadoconcienciaf@gmail.com y estaré atenta a sus necesidades. Muchas gracias. Hasta la vista.